Hay delitos que nacieron prácticamente al mismo tiempo que cambiaron nuestras formas de comunicarnos. Internet, las redes sociales, los videojuegos, las aplicaciones de mensajería y las nuevas tecnologías han abierto enormes posibilidades de comunicación, pero también han generado nuevos escenarios de riesgo, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos es el grooming, una modalidad de acoso sexual que se produce mediante medios digitales y que en Argentina constituye un delito desde el 2013, cuando la Ley 26.904 incorporó el artículo 131 al Código Penal. Estamos hablando de este tema porque, como dije hace un ratito, vuelve a ocupar el centro de la escena a partir de una investigación que está conmocionando el norte de Córdoba y que, según la información publicada, ya registra 15 personas detenidas y 4 adolescentes identificadas como presuntas víctimas, entre ellas una joven de 16 años. La causa está en plena etapa de investigación. Entre los últimos detenidos hay un efectivo policial en actividad. Gravísimo lo que está apareciendo con esta causa, si bien no hay ninguna definición, y esto hay que decirlo, porque está en etapa de investigación, así que hay que seguir esperando, pero nos parecía importante el momento para poner el tema sobre la mesa, y para ello, y para comprender la legislación vigente, saber cómo actuar y demás, está hoy en Derecho en el Aire la abogada Silvia Soria, en la columna que realizamos junto al estudio Dobis y Asociados. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Susi, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, acá vamos a tocar ese tema, claramente. Tema delicado, sí. Primero que nada, ¿qué entendemos por grooming desde lo legal? Bien, bueno, bien lo aclaraste y lo anticipaste recién, que está tipificado desde el año 2013, porque es una figura medianamente nueva que fue surgiendo a raíz, digamos, de todo el surgimiento del Internet, del gran acceso que hay hoy en día con todos los distintos medios a través de estas redes, ¿no? Está tipificada en el artículo 131 del Código Penal desde el año 2013 y es importante porque, digamos, y me parece importante aclarar la diferencia que hay porque se suele confundir mucho el grooming con, viste que en este hecho particular del cual adelantaste estamos hablando de grooming, abuso sexual, varias figuras delictivas. Primero que es un tipo delictivo, así está tipificado en el Código Penal expresamente. Es delito. Es un delito y está tipificado, pero es re importante porque vamos a definir primero qué es el grooming. Sí. El grooming es cualquier contacto digital, o sea, a través de cualquier plataforma digital que tiene un adulto con algún menor de edad, ¿sí? El tema es que no cualquier contacto digital, porque si no cualquier adulto que tiene contacto con un menor de edad sería delito y no es así. Para que la conducta sea la tipificada en nuestro Código Penal, tiene que haber un fin o un contacto sexual delictivo. O sea, el fin de ese adulto de contactarse con ese menor de edad tiene que ser la cuestión delictiva sexual. Y lo que está bueno que por ahí aclarar de que no siempre el grooming, ese contacto, digamos, con ese menor, no siempre va a ser, digamos, una amenaza, que para ahí la gente cree que es una amenaza o que termina siendo como... Es toda una manipulación que va como el famoso trabajito de hormiga, genera una confianza en el menor, muchas veces, y es lo que sucedió en este caso puntual que está sucediendo acá en Córdoba, es que se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad, van buscando la confianza en esa comunicación diaria. Los niños, lamentablemente, los adolescentes están mucho hoy con los dispositivos, entonces van haciendo este trabajito de manipulación, van preguntando qué edad tenés, con quién está constituida tu familia, cuáles son tus problemas, te sentís solo, van ahí ahondando con algunas cuestiones, entonces... aprovechen estos puntos débiles de ese menor de edad y después van con ese camino. Por eso es importante que para que haya configurado un grooming tiene que haber esa finalidad delictiva sexual. Que no muchas veces después se concreta esa cuestión sexual. Eso te iba a preguntar. El grooming puede llevar a lo que consecuentemente suceda en un abuso sexual con un encuentro. Porque, digamos, el grooming es el contacto digital.
Yo contacto a un menor a través de una plataforma digital, pero no necesariamente tiene que haber un encuentro. Y eso ya es un delito. Pero el hecho de que se constate que ha habido una manipulación por parte del adulto con esos fines, por más que no se concrete, también puede Sí, por supuesto. ser el grooming va a ser, o sea, claro, una persona va a ser condenada o investigada por lo menos por grooming si surge de estas conversaciones, digamos, de que tenía un fin delictivo sexual. No es necesario que haya un encuentro, no es necesario que lo haya visto el menor, no es necesario que le haya propuesto concretamente un encuentro, ya con que surja de esas conversaciones ya está configurado el delito de grooming. En esto, habitualmente lo que pasa también es que el adulto simula ser par en cuanto a edad del menor que contacta. Claro, eso es uno de los puntos. Primero que ya no se presenta como un enemigo, no se presenta como alguien de una amenaza, digamos, concreta, sino que entra como un par, como bien lo dijiste, y se hace pasar por un menor, con fotos falsas, con perfiles falsos. Y en esto también me adelanto a lo que seguramente vas a preguntar, pero cuando un adulto o un progenitor, una mamá o un papá se encuentra ante una situación de estas o posible situación de grooming, uno por ahí en el apuro, en la desesperación, intenta como ir directamente, confrontar al otro, contestar. Y es re importante preservar las pruebas en el grooming, porque en nuestra plataforma digital, ¿cuáles van a ser nuestras pruebas de que ese adulto tenía este fin delictivo sexual? Las capturas, o sea, la conversación, toda esa prueba digital. Por eso es re importante actuar con cautela, tratar de preservar la prueba que es fundamental y es la cuestión digital, si hubo fotos, no fotos, y tampoco atacar al menor, porque el menor es menor. El adolescente, el niño, por qué lo hizo, no lo hizo, es muy difícil que se dé cuenta porque es un trabajo muy, muy despacito de manipulación que el adulto sabe perfectamente cómo hacerlo. Y va entrando en su confianza, le va preguntando un montón de cuestiones y el niño no se da cuenta. Y termina inmerso, digamos, hasta incluso pasándole fotos íntimas de contenido sexual. Entonces, es muy importante que los papás sepan cómo actuar, no atacar al menor con cautela y con tranquilidad, más allá de lo que puedan llegar a ver, que seguramente es desesperante, pero mantener y preservar toda la escena que sería la plataforma digital con todo el contenido de esos chats, que eso es lo que va a la larga configurar el delito y poder demostrarlo. ¿Qué tiene que hacer un adulto luego de que identifica esta situación, además de preservar la prueba de esta manera que lo has explicado perfectamente? A partir de ahí, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, acá en Córdoba y en Argentina, tenemos la ley Mica Ortega, que es una cuestión, lo que va a esa ley, digamos, a la cuestión de, que es sumamente importante, es para prevenir todo esto. Pero bueno, una vez que ya estamos en este escenario, es importante, digamos, que, como te dije, actuar con cautela, acercarnos a la primera, hacer la denuncia policial, a la primera cuestión que podamos hacer. Tenemos después, pero por ahí la gente no entiende las cuestiones, viste, de las denuncias de las plataformas, podés denunciar, acoso, pero si no entendemos no nos metamos ahí. Entonces, hacer la denuncia policial ante la primer comisaría más cercana que tengamos, porque eso después se va a elevar a la fiscalía para que realice la investigación con las pruebas que tengamos. Perdón, hago una pausa ahí. ¿Qué es importante plantear en la denuncia policial? ¿Por qué te pregunto esto? Sí. Porque uno lo dice rápido. Sí. Pero hay que estar en esa situación en que vos vas a denunciar, que te empiezan a preguntar cosas, encima que vos estás nervioso por la situación horrible, atento a ver qué vas a hacer para proteger a tu hijo, que ha llegado a eso, y te están requiriendo, lamentablemente, podés tener la suerte de estar en una situación en que te contengan, pero no siempre pasa eso en una denuncia policial. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos como adultos? ¿Qué es lo importante que quede registrado en esa denuncia policial? Bueno, hoy en día tenemos las famosas capturas, o sea, lo que es un celular, las capturas de pantalla. Yo siempre digo, en el momento de desesperación, lo importante es actuar con cautela y actuar con tranquilidad para que podamos justamente preservar la prueba. Si no tenemos prueba, lamentablemente, eso se investiga y habrá otros medios, ¿no? Técnicos, si es una computadora, pero si hablamos de un celular,
bueno, tenemos que preservar la prueba, sacar las capturas y en lo posible ir a hacer la denuncia ya con algo de prueba. Y lo principal es esto, la tipificación del código que dice que tenga fines delictivos sexuales. O sea, es importante que remarquemos que no fue una simple conversación de un adulto con un menor, o que le mintió y que no era un niño, que no era un par, sino que era un adulto. Es importante que remarquemos en la denuncia de que tenía este fin, que ya había contenido sexual, de que ya le había hecho enviar una foto, o que a la inversa le habían enviado fotos de contenido sexual. Entonces, es importante que remarquemos eso. Y si podemos ir con alguna captura, pero bueno, hoy con el día con el dispositivo celular, uno va a la policía y realiza la denuncia de esa manera. Claro, o sea que por más que haya, que nosotros nos demos cuenta que hay una persona que es mayor y que está teniendo contacto con nuestro hijo o un niño o niña cercano, pero si no hay insinuaciones sexuales, no tenemos la posibilidad de denunciar. Podemos denunciarlo, pero se investigará si eso tenía un fin delictivo sexual. Porque para que se configure el grooming tiene que ser eso, porque si no estamos hablando de un contacto entre un adulto y un niño. Y no podemos, digamos, no está condenado por lo menos que un adulto simplemente, salvo, bueno, que se configure, como te digo, esto de que el adulto mintió, de que se hizo pasar por un par, de que se hizo pasar por un menor, de que, bueno, o que estaba el camino para que se configurara el grooming. A eso voy. Claro, porque hay muchos indicios, porque esto tiene, como te digo, un caminito. Si yo creería que, digamos, la fiscalía de turno que toque tiene que ver, y hay muchos indicios que sabes que, bueno, no hace falta que se configure, que ya llegue al último eslabón, sino de que ya con algunas insinuaciones se podría configurar lo que sería el grooming. Pero, bueno, tiene que configurarse lo que el Código Penal dice, que tiene que ser con este fin. Bien, delictivo sexual. Delictivo sexual. Bueno, y una vez que hacemos la denuncia, ¿cómo sigue? Bueno, esto en la unidad judicial se investiga y esto después se eleva a la Fiscalía de turno. La Fiscalía de turno, bueno, tiene otros mecanismos, actúa de oficio en la investigación penal preparatoria y, bueno, pone a disposición todos los elementos de la justicia para poder realizar, bueno, allanamientos de dispositivos, bueno, hoy con la, creo que es con la IP o algo así, cuestión digital informativo, bueno, por ahí detectan el lugar del adulto desde donde se estaba comunicando para que lo puedan ubicar, si hacen allanamiento. Bueno, el dispositivo del menor ni hablar, eso ya es prueba suficiente. Y bueno, después pericias psicológicas, por supuesto. Claro. Hablabas de prevención. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Bueno, tenemos la ley esta que te digo, ley Mica Ortega, que lo que habla, porque bueno, en este caso puntual que surgió acá en Córdoba, ya estamos hablando que fíjate qué loco, que no surgió ni siquiera por una denuncia de grooming, surgió por la desaparición de un adolescente, que después apareció en Santiago del Estero. Pero a raíz de eso, como esta niña estaba desaparecida, le retienen el celular, lo peritan y a partir de esas pericias para ver si la encontraban, porque estaba desaparecida, surge ahí la cuestión del grooming. Y con todo esto, las demás víctimas, ¿no?, que fueron surgiendo y con la cantidad de imputados que hasta el día de hoy tenemos y seguramente van a ser más. Entonces, digamos, es re importante que hablemos de prevención, porque acá ya estamos ante el hecho que lamentablemente ya se concretó, porque entiendo que en algunos casos hubo encuentros, entonces, bueno, es importante que esta ley lo que establece es la prevención, que hoy podamos hablar con nuestros hijos, con los adolescentes ni hablar. Y también remarcar esto de que no se ataque a los niños, a los menores de edad, sino que les generemos un vínculo de confianza donde ellos se sientan de que si algo les hace ruido nos puedan venir a comunicar a nosotros los adultos de confianza, ¿no? Claro. Que puedan venir con confianza, que nos digan que hay algo raro, que también estemos atentos a los cambios. Hoy en día tenemos una rutina de los adultos que todo pasa tan rápido y que por ahí no nos damos cuenta, pero que podamos ver los cambios de humor o si o están con el celular y eso les genera un cambio brusco de humor o alguna conducta, que estemos muy atentos a eso. De eso se trata la prevención, de que tengamos los ojos encima de nuestros hijos. Claro, que estemos atentos a lo que les pasa y estemos disponibles, a veces no en cantidad de tiempo, pero sí en calidad de tiempo para que se sientan seguros de venir a
a recurrir. Y en esto soy madre, así que sé que lo que estoy diciendo por ahí es difícil, pero es importante no castigar ni retar en esto, por ahí los límites de otra manera, pero porque esto hace que los chicos se cierren, y si los chicos se cierran es muy difícil a partir de ahí poder protegerlos, ¿no? Exactamente. ¿Qué establece esta ley Mica Ortega? No, lo que establece es todo un tratamiento de prevención, de acompañamiento, todo es un acompañamiento, talleres para los padres, para los adolescentes, el vínculo de confianza entre ellos, y esto, es simplemente esto, prevención es no hay otro camino, digamos, es la responsabilidad que tenemos los adultos para con nuestros hijos. Estar arriba de ellos, estar atentos, de acompañar y de tener un control no autoritario, no digamos que los invada, porque sabemos que la cuestión de adolescencia es compleja, pero sí, digamos, que podamos acompañarlos y también para que los adultos puedan acompañar y actuar con cautela ante estas situaciones. Que podamos, digamos, estar atentos a esto. Y para estar atentos a un cambio tenemos que saber también cómo es el comportamiento natural de nuestro hijo, ¿no? En el día a día, para que podamos notar ese cambio. Si no, la verdad es que no nos vamos a dar cuenta. Y es esto, es re importante la prevención. La prevención es estar arriba y, bueno, hoy en día tenemos muchas cuestiones de seguridad pero con los más chicos, de poder controlar los dispositivos, de ver a dónde acceden. Lamentablemente hoy con internet tenés acceso a todo. Entonces, ni hablar de los juegos online, cada vez mientras más chicos tienen acceso a estos juegos, los juegos online tienen estos chats, y es como una cosita lleva a la otra. Quizás empiece con un juego online, se contacta uno que se hace pasar, o los mismos adultos juegan con los niños en estos juegos online, y luego de eso te pasa el número de WhatsApp, y el número de WhatsApp ya después empieza con una videollamada, y eso va escalando. Entonces es re importante que podamos prevenirlo y agarrarlo a tiempo, que no llegue a concretarse con un encuentro que claramente configuraría otro tipo de delito, ¿no? Prevenir para que nuestros niños no caigan en, lamentablemente, esta red que es complicada. ¿Hay algún tipo de protección que se establece para las víctimas, por ejemplo, o las supuestas víctimas, por ejemplo, en casos como el que se está investigando ahora, teniendo en cuenta que aparentemente hay muchas personas implicadas en esto? O sea, no es un adulto versus un menor, sino que son varios adultos. Sí. Habría un personal de la policía, un agente de policía también implicado. ¿Qué imagino yo? En un pueblo como es Villa María del Río Seco, sí, es muy difícil también estar protegido cuando estás bajo una situación de manipulación. ¿Hay algo que establece la ley en ese sentido de protección de víctimas o...? No, en ese sentido no hay mucho más que estas leyes que te nombré y el Código Penal, que esto está desde el 2013, digamos, porque el grooming es medianamente, estamos del 2013, sí, tampoco es nuevo, que hace mucho. Es nuevo y yo creo que como todo va a ir avanzando. Lamentablemente este caso yo creo que va a generar algo va a mover para que se siga trabajando sobre esto y sobre las víctimas también. Pero bueno, no dejan de ser víctimas de lo que configura un delito sexual, con lo que eso implica. Y esto que vos decís, sí, ya... hoy la verdad es que no accedí, pero digamos ya tenemos más de 15 detenidos de distintas instituciones, o sea, cuestiones políticas, policía, bueno, el policía ni hablar, porque digamos esto también, volvemos un poco a otros casos donde quien debe cuidarnos es quien a la larga termina, es difícil, se corrompe esta cuestión de quien debe garantizarnos nuestro cuidado, que termine corrompiendo estas cuestiones, y más, ni hablar si son menores de edad. Pero bueno, por ahí esto que vos me decís, bueno, hay mucha gente, se suele hablar, y esto es importante que lo aclaremos, que no estamos ante una red de trata, no lo sabemos porque esto está en plena investigación, pero sí es importante que lo aclaremos, que por el momento estamos ante una investigación, tenemos 15 detenidos, procesados, y es importante también determinar, porque cada una de estas personas, la justicia y la fiscalía tendrá que determinar en qué participó cada uno,
qué vínculo tuvo cada uno, si qué delitos concretó o no cada uno. Entonces, bueno, no podemos hablar de una red de trata. Sí hablamos de diferentes adultos que de manera informal se comunicaban con las víctimas, las captaban digitalmente y hacían esta cuestión, y por eso está configurado hasta ahora el grooming. Está mezclado también con lo de los chips anticonceptivos, pero eso es otra cuestión que ni siquiera todavía está probada, porque hay muchas cosas que hay que manejarlas todavía con cautela porque estamos en plena investigación. Sí, lo más importante, como decía Silvia, es estar atentos, más allá del vértigo de cada día, si somos adultos responsables de menores de edad, es muy, muy importante y es una responsabilidad nuestra y un derecho de los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes. Que sus adultos responsables estén atentos a su cuidado y para poder hacer prevención de estas situaciones y no tener que estar lamentando víctimas. Exactamente, porque no dejan de ser niños y como niños, niñas y adolescentes tienen que estar cuidados como tales por los adultos responsables. Silvia Soria, abogada, integrante del estudio Dobis Asociados, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos a entender esto que nos pasa y cómo estar preparados para que no tengamos que estar lamentando estas situaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Susi.